Buenas noches a todos, hermanos. Un saludo, una bendición desde el Ministerio Internacional Restauración. Bienvenidos a compartir de nuevo con nosotros la palabra de Dios. Nuestro tema es los dones de Cristo para la iglesia. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. Lee la palabra de la siguiente manera. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por la bendición que nos das de poder meditar en tu palabra y sacarle provecho a la misma en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. El que Cristo resucitase nos justifica. No solo nos trae justificación, victoria y confirma nuestra fe, sino también llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Los dones de Cristo para la iglesia son diversos, son múltiples. No los podríamos enumerar totalmente porque son bastantes. Pero vamos a tratar de meditar en la palabra para sacarle provecho y para poder meditar en los dones espirituales, en los dones naturales y en los dones hombres o ministerios primarios. Pero iniciamos en el verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada cristiano, cada persona nacida de nuevo, todo aquel que ha venido a Cristo, hay una gracia especial sobre él derramada de parte de Dios, conforme a la medida de la bondad o del regalo que viene a través de Cristo. Gracia es recibir un don inmerecido, recibir un regalo inmerecido. A través de Cristo nos ha sido dado tanto de parte de Dios, tantos regalos, la fe, la salvación, la gracia específica, los dones derramados, los ministerios. Pablo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios, porque yo no merezco ser ministro de Dios. Y toda la gracia derramada de Dios sobre su iglesia, sobre los miembros, sobre los ministerios, tiene una medida específica y especial sobre cada persona, sobre cada individuo, sobre cada varón, sobre cada mujer. Hay un regalo especial derramado de Dios hacia tu vida, por medio de la gracia, por medio de la bondad, por medio de la misericordia de Dios. Y es algo que no merecemos. Nadie lo alcanza por lo que haga, por lo que se esfuerce, por lo que trate de ser o por lo que trate de agradar. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios
para poder utilizarlo con una gracia especial y un don especial derramado a través de Jesús, a través de su sacrificio, a través de la bondad de Dios. Un don es un regalo y la gracia es recibir algo que no merecemos, pero así es la gracia divina. Dios no te da porque lo merezcas. La sangre del Cordero te justifica y es la que te da todo tipo de bendición sin merecerlo. En Cristo somos bendecidos todos y a cada uno fue dada la gracia de Dios. Quiere decir que la gracia en unos es de una manera, los dones o los regalos dados son diferentes en cada quien, conforme a la medida del don de Cristo, del regalo en Cristo para nuestra vida. A cada uno Dios nos ha dado algo especial en el espíritu y en lo físico. Cada quien es diferente de los demás, aunque todos somos salvos, todos somos perdonados, todos somos hijos. Hay gracias que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros, diferentes los dones, las gracias, las proyecciones, las habilidades espirituales y físicas son diferentes las de los unos y los otros. Conforme a su gracia, repartida individualmente a cada uno de nosotros. Por eso no debemos de tratar de ser como otro es o hacer lo que otro hace en el Señor, sino hacer conforme a la gracia y ser lo que Dios te mandó a hacer, aunque sea diferente a lo que hacen otros, a la medida de su bondad sobre cada uno, conforme al regalo de Cristo y la bondad de Él en nuestra vida. Cada quien ha recibido una gracia y un don, un regalo a través de Jesucristo. Y el Espíritu Santo reparte en particular en lo individual como Él quiere, no como nosotros deseamos. Es Dios el que determina lo que te da. Es Dios quien determina la gracia o el don espiritual o aún los dones naturales que ya están desde que nacemos. Son dones específicos que Dios escogió para tenerte habilidades, destrezas, cosas fuertes en tu vida, fueron otorgadas por Dios a tu vida. Hay una medida de gracia para cada uno de nosotros. Hay un don específico para cada uno de nosotros. Hay una proyección especial que Dios nos ha dado y es individual, es diferente. Nada es igual en ningún creyente. Nada es como quisiéramos que fuera, sino es como Dios determinó que fuera según la gracia y la medida de gracia y el don de Cristo que fue derramado sobre ti y sobre mí. En cierta ocasión yo quería tener visiones como tenía alguien. Y era frecuente y común que Dios le revelara. Y yo le dije, Señor, yo soy tu hijo. Yo te busco, ayuno, oro. ¿Y por qué no me diste un don como ella o como él? Y Dios me dijo, bástate mi gracia, bástate lo que te di. Basta en lo que ya te repartí. A ti te di tal don, a ti te di tal privilegio, a ti te di tal proyección. Y eso es lo que derramé sobre ti. Sobre las otras personas yo derramé algo diferente, pero mi gracia es especial sobre cada uno. A ti te di algo y a otro le doy algo diferente. Pero debes agradecer y estar contento con lo que yo te he dado. Porque lo que te di es una bendición y es algo glorioso en tu vida.
que debes disfrutar, que debes agradecer, porque yo lo repartí para tu vida como yo quise, como yo determiné, porque soy soberano y mi gracia sobre ti tiene esta medida, tiene este don, tiene esta gracia, y tú debes estar contento de poder fluir y moverte en la gracia y en el don que yo te he dado. Es una cosa extraordinaria, porque aunque todos quisiéramos tener visiones, no todos tenemos visiones. Aunque todos quisiéramos tener premoniciones o sentires del Espíritu, no a todos Dios le permite eso. Vi algo extraordinario en José y en María, que a María le habla el ángel en una aparición, pero a José el ángel le habla en sueños. Es diferente el don y la gracia y la forma en que Dios se mueve sobre cada quien. Ellos son una pareja que no se han casado, pero se van a casar, y después de Jesús tuvieron más hijos. El punto aquí es que cada quien tiene una gracia de Dios derramada, determinada soberanamente, y debemos estar contentos y agradecidos con lo que Él escogió para nosotros. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Qué lindo es que cuando Él subió, llevó cautiva la cautividad y dio dones, regalos, gracias repartidas a los hombres individualmente, sean dones naturales, sean dones espirituales, sean dones ministeriales o dones hombres. Todo eso lo determinó Dios. Uno no determina lo que Dios quiere de uno o lo que Dios va a hacer con uno. Él nos revela y nos aclara y nos dice nuestra función y nuestro trabajo. Así que hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones, pero Dios que opera en todo esto es el mismo. La palabra declara que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esto lo declara la palabra de Dios en la Escritura. Cristo al ascender al cielo, después de resucitar, glorificado y victorioso, con un cuerpo de gloria, llevó a los salvos de todos los tiempos al cielo. Hay muchos salvos desde Abraham, desde el principio. Dios justificó a Adán y a Eva después de pecar y tuvo que derramar la sangre de un animal para poder cubrir su desnudez. Ellos fueron redimidos por la sangre de un cordero o del animalito que murió para cubrirlos con la piel. Lo justificó. Abel, un hombre salvo que agradó a Dios por medio de una ofrenda, le demuestra su amor y su corazón generoso y que valora a Dios por encima de todo. Abraham, Isaac, Jacob, José, las 12 tribus de Israel, también está Noé, todos los hombres justos y correctos que hicieron la voluntad de Dios en otros tiempos, en otros tratos, pero que fueron salvos. Enoc, Noé, y tanta gente salva en el Antiguo Testamento, que aunque era salva, cuando morían iban al seno de Abraham. Y el seno de Abraham era un lugar de reposo bajo de la tierra.
A diferencia del Hades o el infierno, que era un lugar de tormento. No se había pagado por su libertad, por su liberación. Eran cautivos en ese lugar, aunque era un lugar de descanso. Estaban debajo de la tierra. Ahí estaba el paraíso antes. Por eso Lucas 16:22 dice: aconteció que murió el mendigo, hablando de Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno o en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Aquí no dice que alguien se pierda o vaya al infierno por ser rico. Aquí habla la palabra que este rico jamás buscó a Dios, sino su pasión era comer, beber y celebrar, y vivía como él quería. Pero Lázaro, su misma necesidad, su misma pobreza le hizo buscar a Dios, creer en Dios, y eso le hace salvo. Porque Abraham era un hombre más rico que este hombre rico. Y Abraham estaba en el lugar de reposo. No tiene que ver con tener o no tener dinero. Es un asunto de tener fe y de tener a Dios para poder ser salvos. Uno está en el seno de Abraham y el otro está en el Hades o en el infierno. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo eso, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Aunque se pueden ver de lejos, como dice la Escritura. El seno de Abraham era un lugar de reposo, de consuelo, de tranquilidad, pero estaba debajo de la tierra. Y el infierno era un lugar de tormento, donde podían ver a los que estaban atormentados y podían ver a los que estaban en reposo. Y aunque muchos fueron salvos, estaban en el seno de Abraham. Por eso dice aquí la Escritura que Jesús resucitó de los muertos y luego, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo, al ascender al cielo, glorificado y victorioso, llevó a los salvos del Antiguo Testamento que estaban cautivos debajo de tierra y lo llevó al cielo, al paraíso. Trasladó el paraíso al cielo. Hoy el paraíso, el lugar de reposo de los que mueren en Dios, está en el cielo. Ahora subimos, ya ninguno baja. Llevó cautiva la cautividad, lo llevó al cielo, al paraíso, en un lugar de reposo momentáneo. Y le dio dones diversos a los hombres en la tierra. Y derramó dones y gracias específicas, habilidades espirituales, físicas y ministeriales. Él lo dio por gracia, y a cada quien
le dio algo diferente a como le dio a otro. Y los dones son espirituales, naturales y ministeriales o dones hombres. 1 Corintios 12:4, vamos a leer. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones son para provecho, para bendición, para bienestar, para consolación, para afirmación, para claridad, para determinación de lo que Dios quiere. Los dones no son para condenar ni para destruir, son para provecho y para bendición. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aquí hay 9 dones del Espíritu, son los dones espirituales. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. No todos los dones que enumeramos aquí existen muchos más. La manifestación del Espíritu a través de los dones. Palabra de ciencia, no dice palabra, sino palabra. Porque es una palabra inspirada en determinado momento por el Espíritu. Y la palabra de ciencia habla del pasado y del presente del hombre y es lo que revela el Espíritu Santo. A otro le da la palabra de sabiduría. Esa manifestación del Espíritu es declarar lo que en el futuro viene para una persona. Y se cumple con exactitud porque son dones del Espíritu. El Espíritu revela y transmite este tipo de experiencias. Ahora habla más acá. A otro discernimiento de espíritus. Discernir o juzgar en el espíritu es hacer diferencia entre lo que es humano, lo que es divino y lo que es de Satanás. Y ese don lo da el Espíritu. Estos 3 dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus, son manifestaciones sobrenaturales, revelativas del Espíritu, que se llaman los dones de revelación. Además de estos dones, hay otros más. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a otro el hacer milagros por el mismo Espíritu. Un don de fe es un don específico y especial. Es una carga y un nivel de fe por el cual podemos caminar sobre las aguas y el Espíritu nos guía a eso. Jesús por el don de fe caminó sobre las aguas. A otros dones de sanidades. Esos dones son derramados también sobre individuos, sobre personas, y no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios repartió como quiso. Hay personas con ese don y todo tipo de enfermedad puede sanarse. Habrán algunas que no se sanan, pero esta es soberanía de Dios. Pero hay don de sanidades, diversas enfermedades desapareciendo. Aparte de eso, el don de milagros, milagros extraordinarios, milagros en persona, milagros sobrenaturales. Este es un don también. A estos 3 dones, al don de milagros, el don de sanidades y el don de fe, se le llama dones de poder.
Pero hay otros 3 dones espirituales. A otro profecía, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. La profecía es cuando alguien habla de parte de Dios y declara una condición presente o declara algo que Dios quiere hacer con la persona o le confirma la decisión que debe de tomar para determinada petición. Don de profecía. El otro don es diversos géneros de lenguas. Una persona puede, todas las personas bautizadas con el Espíritu Santo hablan lenguas, pero el que tiene género de lenguas tiene diversos géneros, diversas maneras, diversas formas en que el Espíritu usa su boca hablando diferentes lenguas y a veces son idiomáticas. Y otro, interpretación de lenguas. Hay otra gente a la que Dios le ha dado el don de interpretar lo que este género de lenguas dice o declara, y estos 3 dones se llaman los dones de inspiración o dones de hablar. Estos dones están ordenados de esa manera. Los dones revelativos, complementarios, visiones, sueños, éxtasis, premoniciones, no están aquí, pero son dones también. Pero son gracias específicas y complementarios que sirven y que trabajan y que funcionaron en Jesús. Cuando le dice a Natanael, antes que Felipe te llamara, te vi, le está diciendo que lo vio en visión. Todas estas cosas las mueve el Espíritu y deben ser comunes y normales dentro de la iglesia. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando reunís? Cuando os reunís, tiene que ser en las reuniones para ser colados y ser juzgados los dones y caminar ordenados en ellos. Estos son los dones espirituales. Romanos 12, 6 al 8. El 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dado, según lo que Dios nos otorgó, según lo que Dios nos regaló. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Este es un don espiritual. Pero en el 7 habla de los dones naturales. O si el de servicio, en servir. Hay gente que por naturaleza es servicial. Los dones naturales los traemos de nacimiento físico. Los dones espirituales nos son otorgados después del nuevo nacimiento o nacimiento espiritual. Hay gente tan servicial, ese es su don. No lo dejan a uno tocar nada, hacer nada. Tienen un don de servicio. Tienen un don de agradar sirviendo. Y ese es un don natural. Lo segundo, el que enseña en enseñar. La habilidad para enseñar es un don natural, es una gracia natural que Dios puso en tu vida desde que naciste, y hay que descubrir esos dones, esas gracias, ese potencial que tienes dentro, que tiene que salir a luz. El que exhorta, el que anima o excita a cambios. El que exhorta no es el que regaña, no es el que avergüenza, eso está fuera de foco. El que exhorta es el que provoca un deseo de cambio, el que excita a un cambio en su vida y hacer lo correcto, el que te llama a hacer cosas diferentes a las que estás haciendo. Eso es un don natural. El que reparte, el que da con liberalidad, el don de dar, el don de compartir, es un don especial, aunque todos en la iglesia debemos sembrar, debemos dar, pero hay una gente que lo trae por naturaleza, y cuando da, y su inclinación es dar, sembrar, repartir con liberalidad, con abundancia. El que preside con solicitud, el que dirige con solicitud, el que hace misericordia con alegría,
El que ayuda a alguien no lo está contando, lo hace con alegría, no se siente triste. Estos son dones naturales que en nosotros están y se llaman naturales porque cuando nacimos físicamente venían en nosotros y Dios nos los otorgó. Pero hay dones hombres y Él mismo constituyó. Bueno, miremos 1 Corintios 12:5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Por eso le llamamos ministerios primarios. Hay muchos ministerios. Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esto significa que los dones hombres son dones ministeriales, son regalos a los hombres y regalos hombres para la iglesia, ministerios. Son 5 unciones específicas. Aunque hay muchos ministerios, hay diversidad de ministerios, pero los 5 primarios, los 5 ministerios primarios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios me enseña que se necesitan apóstoles, que se necesitan profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué es los dones que Él entregó, que Él derramó y que Él otorgó? Hoy se dice que hoy solo hay pastores, evangelistas y maestros, porque los apóstoles y los profetas fueron para el principio. No, los 5 ministerios fueron establecidos mientras la iglesia esté presente, mientras la iglesia viva, fluya, trabaje y desarrolle. Los apóstoles y los profetas son necesarios, como los evangelistas, pastores y maestros son necesarios. Cada quien tiene una unción para determinada labor y para complementar lo que unos hacen. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando murió Jesús y recibió el pago y el juicio del pecado sobre sí, Él se hizo pecado por nosotros. Aunque nunca pecó ni hubo engaño en su boca, Él se hizo pecado por nosotros para recibir en Él el castigo y el juicio sobre el pecado que merecíamos nosotros. Descendió a las partes más bajas de la tierra. Pero ahí fue a proclamar su victoria cuando resucitó, porque era imposible que los lazos de la muerte lo detuvieran, porque la gloria del Padre lo resucitó. Pero en la parte más baja de la tierra, Él proclamó su victoria y a los salvos los sacó de la cautividad y los llevó al cielo. Y hoy esperan en el paraíso a que venga la recompensa, que venga la bendición, a que venga el galardón que les toca por su labor. ¡Qué maravilloso nuestro Dios! Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra. Lo que a nosotros nos tocaba vivir, Jesús lo vivió. Los tormentos y los lazos de la muerte que lo aprisionaron. 3 días fueron sueltos porque no había legalidad. Y Él resucitó de los muertos. Le quitó las llaves al infierno, a la muerte y al diablo. Y entonces pudo sacar a los que estaban cautivos, que con su sangre, que su conquista, su sacrificio venció a la muerte
no lo podía tener más cautivos, y subió con ellos y los llevó al cielo. Subió al cielo llevando a los cautivos al paraíso. Él descendió a donde estaban los cautivos, salvos. Pero él descendió a donde están los cautivos eternos en el infierno. Él sufrió los dolores que tendríamos que sufrir nosotros y los tormentos abajo. Él fue a las partes más profundas de la tierra. Él sufrió los dolores de la muerte. Pero él rescató de la cautividad en la que estaban los cautivos. Él venció la muerte, al infierno y a Satanás. Y era imposible que fuera detenido por ella. Y cuando él vence todo eso, le da derecho a los salvos, a los cautivos, durante todo el tiempo de salvos. Él los rescata a los que están cautivos, aunque están en reposo. Los arranca de esa condición y los lleva al cielo, al paraíso celestial. Hoy están arriba porque Jesús pagó por ellos, porque la sangre de Jesús los hizo libres de esa cautividad, aunque estaban siendo consolados. Él venció la muerte, él venció el infierno, él venció a Satanás, pero para ello tenía que bajar a los lugares de tormento. Tenía que bajar a donde estaban cautivos los salvos. Jesús proclamó su victoria y él declaró su grandeza. Él fue atormentado en el infierno 3 días y 3 noches. Pero al tercer día resucitó, sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible ser detenido por ella, porque la gloria del Padre los resucitó y lo glorificó, y era imposible ser detenido. Satanás mató a alguien que nunca hubo engaño en su boca ni pecó. Y eso hizo que Jesús usara esa legalidad para poder resucitar y para poder llevarle a los cautivos al cielo. ¡Qué maravilloso nuestro Dios! El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió a lo más bajo es el mismo que subió a lo más alto. El que llegó a los lugares de tormento es el que sube a los lugares más altos de gloria, de honra, de consuelo y de bendición. Jesucristo es el que descendió al infierno. Él dijo que como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así era necesario que el Hijo del Hombre estuviera 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahí es donde está el infierno. El infierno está debajo de la tierra, en lo más profundo de la tierra. Así como Jonás dice que el alga se enredó en su cabeza. Todo eso que sufrió Jonás es una figura de lo que Cristo sufrió en el infierno. Es el que descendió al infierno. Era lo que nos tocaba.
Jesucristo es el que ascendió al cielo, resucitó. Esa es nuestra victoria. Resucitó y subió al cielo. Fue glorificado. Ascendió a los cielos. Para ello subió por encima de todos los cielos, a la misma presencia de Dios, no al primer cielo ni al segundo cielo, al tercer cielo. Él sube a donde vino. Desde esa posición, a la diestra del Padre, lo llena todo. Él es el todo, es Señor del cielo y de la tierra y debajo de la tierra. Por eso viene tiempo en que muchos deben reconocer el señorío y la grandeza de Jesús y lo habrán de confesar. De los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Él es Señor del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Él venció la muerte. Él conquistó la cautividad. Él destruyó y venció a Satanás y a su séquito. Él sacó a vergüenza en público su derrota. Él despojó y desnudó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Él triunfó en la cruz y triunfó debajo de la tierra. Él es el Señor. Él es el poderoso. Él es el grande. Aparte de que dio dones a los hombres, llevó cautiva la cautividad. Llevó a los salvos a un lugar de gloria. Y a los hombres en la tierra, a los salvos, les dio dones. Dones espirituales, dones naturales, dones hombres, regalo para la iglesia. Ministerios, Él los constituyó. Y Él repartió estos ministerios no como alguien mereciera. Lo vil y lo menospreciado escogió Él. Lo que no es, para deshacer lo que es. Por eso Dios ordenó el cuerpo, dándole más honra al que le hacía falta. Así como nosotros, los pies son los que menos honra tienen y es lo que más se esconde. Pero es lo que vestimos mucho más caro, los pies. Y así ordenó Dios el cuerpo, dándole más honra al que le hacía falta. En esto que estamos meditando, Él está sentado a la diestra del Padre en las regiones celestiales. Todo aquello que sufrió, todo aquello que vivió, por todo aquello que fue humillado, todo eso se desvaneció, todo eso se olvidó. Pero qué grandeza la de Jesús. Siendo Dios, bajó del cielo. Estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, lo más doloroso y lo más difícil. Y en la cruz ganó la batalla. Y en la cruz despojó a los principados y a las potestades. Y abajo venció a la muerte, al infierno, a Satanás, le quitó las llaves, le quitó los derechos, liberó a los cautivos salvos para llevarlos a un lugar más glorioso
Y a los hombres les dio dones, les dio gracias especiales. Su misericordia es tan maravillosa. Por eso dice Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Porque yo no merezco ser ministro, porque yo perseguí a la iglesia. Pero Dios pasa por alto lo que hayas sido, lo que hayas hecho. Él te perdona. Y su gracia es abundante, dándote lo que no mereces y moviéndose tan poderosamente sobre tu vida, aunque jamás imaginaste que Dios pudiera honrarte de esa manera. Ser siervo de Dios es una honra. Ser escogido para una función es una honra. No a todos les dado un ministerio, pero Dios se lo da al que menos lo merece. Aquí no es por merecimiento, sino por la gracia divina, por la voluntad y la soberanía de Dios. Dios sabe a quién le da y sabe a quién no le da. Él determina a quién le da los dones, a quién le da las gracias específicas o a quién le da los ministerios. Aunque uno quisiera tener un ministerio distinto y fluir de una manera diferente como no ven otros, se frustraría. Dios nos elige para una función especial y debemos cumplir esa función porque es la gracia y la elección que Dios tuvo para nosotros. Así que déjate usar por Dios. Había una persona que Dios le daba visiones y dice, ya no quiero esto, no sé cómo me dio de esto. Porque lleva muchos compromisos, pero lleva cumplimientos y bendiciones para los demás y eres de provecho para los demás. Si Dios decidió darte visiones, darte sueños, darte profecía, darte palabra para alguien, necesitas transmitir lo que Dios te ha dado. Porque si Dios eligió ese don, ese ministerio, esa gracia, tienes que ejercerla. El ministerio profético es muy lindo, muy revelativo, pero muy criticado, muy señalado, muy perseguido. Y hay quien dice, yo no quisiera ese ministerio. No es un asunto que quieras o no. Es un asunto que el Padre te dio la gracia, el Padre te eligió y tienes que hacer lo que la gracia bendita de Dios puso sobre ti. Todo ministerio tiene sus compromisos, sus responsabilidades, sus adversidades y sus sufrimientos. Como tiene cosas gloriosas y benditas, también hay cosas muy difíciles. Pero debemos obedecer a Dios y hacer lo que nos manda hacer, no importando nada más, sino ejerciendo la gracia, la elección, el don, la gracia y el ministerio que Dios te ha dado. Necesitas darle gracias a Dios. Ningún pastor es menos que los demás ministerios. Ningún maestro es menos que los demás ministerios, pero tampoco es más. Ningún evangelista es superior o es más que ningún ministerio, pero tampoco ni es más ni es menos. Ningún profeta es menos que los demás ministerios, pero tampoco es más. Ningún apóstol es más que los demás ministerios o es menos que los demás ministerios. Aunque su labor o su proyección tiene una finalidad de autoridad, no por eso es más que los demás ministerios. Pero debemos aceptar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha repartido, y usa los dones que el Espíritu te ha dado, y usa los dones naturales que el Padre te dio cuando naciste. Esas gracias y esos dones para el cuerpo y para la iglesia
Debemos descubrirlos, debemos utilizarlos, debemos ministrarlos para bendición de mucha gente que tiene necesidad de una respuesta, de una confirmación, de un amor, de una gracia especial. Estaremos dentro de 8 días hablando de los beneficios o de las proyecciones que hay en los 5 ministerios. Veremos su unción, veremos su proyección, veremos la bendición que traen y será para todos una bendición poder meditar concienzudamente en que se necesitan los 5 ministerios. Así como necesitamos los 5 sentidos en el cuerpo de Cristo necesita la administración de las 5 unciones ministeriales primarias para darle equilibrio, desarrollo en todo y bendición al pueblo. Es bueno crecer en número, pero es bueno crecer en la palabra, es bueno crecer en el espíritu, es bueno crecer en el equilibrio. Todo eso, hay dones específicos, hay gracias específicas derramadas para poder hacerlo. Hoy que hablamos de los dones de Cristo para el cuerpo, y también hablamos de que Él llevó cautiva la cautividad. Pero saquémosle provecho. El Espíritu ya te derramó, ya te repartió, descúbrelo. Cuando naciste traes habilidades, dones, gracias e inclinaciones especiales que Dios ya puso en ti. Pero hay ministerios primarios que hay que ejercer, y si Dios te está llamando, prepárate para poder obedecer cuando Él te confirme por medio de tu autoridad o por medio del Espíritu. Padre, gracias te damos por este tiempo precioso, por esta enseñanza que nos das, por este estímulo, fortaleza y claridad que traes a nosotros. Gracias por el don de Cristo derramado y la medida de gracia que derramaste sobre cada uno. Que podamos ejercer, activar y movernos en el don espiritual, en el don natural o en los dones espirituales o en los dones naturales que nos has dado, o los que tenemos un llamado ministerial, un don hombre, regalo para la iglesia. Que lo ejerzamos según la gracia, según la unción que pusiste en nosotros y según la actividad propia de cada ministerio para ir edificando tu cuerpo en la parte de la gracia que derramaste en nosotros para que tu iglesia se fortalezca, sea firme, sólida en todos los aspectos de la vida. Yo bendigo a todo aquel que nos oye, te pido que lo fortalezcas, activo los dones, desato los dones, imparto los dones, desato la bendición y que la fluidez del Espíritu y que la fluidez de tu poder comience a fluir, a activarse en los dones espirituales y que se ponga en práctica los dones naturales, todos los potenciales que has puesto en la vida de tu pueblo para edificar, fortalecer y engrandecer tu reino y fortalecer tu cuerpo. Que los ministerios que están levantando en la gracia que les diste y lo que has declarado que son, en eso desarrollen para no frustrarse, aunque sea diferente su trabajo al trabajo de los demás. Que entendamos que cada ministerio tiene una unción y una proyección distinta. Que aunque veamos muchos pastores, cada pastor es distinto en proyecciones y en habilidades. Que aunque haya muchos profetas, son distintos en proyecciones
y en habilidades. Que aunque hayan apóstoles, son distintos en proyecciones y habilidades. Que no hay un evangelista igual, que todos son distintos, pero son necesarios. Que no hay un maestro igual, que son diferentes, pero todos edifican con la enseñanza y traen claridad a través de tu palabra. Prepáranos para ser un cuerpo unido y que sepamos que lo que otro tiene es necesario y es mi complemento, no es mi competencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te exaltamos y te damos la gloria, mi Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús nuestro Señor. Gracias a todos. Les esperamos el próximo viernes. Será una bendición de nuevo llegar a su casa y poder juntos meditar en la santa palabra de Dios. Un abrazo para todos, una bendición poder saber que nos escuchan y nos puedan ver, aunque nosotros no lo podamos hacer, pero ya tendremos la oportunidad y la bendición de poder hacerlo. Bendiciones para todos, un feliz día.